Hola queridos amigos, muy buenos días. Como cada semana tratamos de entregarles el capítulo de esta semana, que estamos estudiando el libro complementario escrito por Gavin Anthony, titulado El fuego refinador. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. Estamos ya en el capítulo número 10, estamos avanzando cada semana un poco más. Quedan un par de semanas más para ya terminar este trimestre de estudio, este folleto. Y estamos en esta semana estudiando acerca de la templanza en el crisol. Ya hemos visto en la lección 7 acerca de la esperanza, en la lección 8 acerca de la fe, en la lección 9 acerca de la alabanza. Y en este capítulo de hoy estamos estudiando sobre la templanza. El día lunes estuvimos entregándoles algunas características acerca de la mansedumbre y vamos a ver 4. Hemos brindado en el estudio anterior solamente 3. Por lo tanto, ahora nos compete entregarles la 4ª y terminar la segunda parte del libro complementario. La número 4 dice así: la mansedumbre no trata de defenderse de la injusticia, sino que confía todo el asunto al Padre. Un poco antes, en este mismo capítulo, consideramos la idea de que el orgullo es el enemigo número 1 de la mansedumbre. Por lo general, reconocemos que el orgullo es la raíz del pecado y un enemigo que debe ser vencido. El orgullo, cuando lo llamamos por su nombre, es un enemigo obvio. Sin embargo, el orgullo con frecuencia se pone una máscara de justicia. Nadie puede oponerse a un llamado a la justicia. Lo erróneo debe corregirse, ¿verdad? La injusticia debe detenerse. El problema es que, si nos volvemos a la justicia en vez de a la mansedumbre, otros enemigos, parientes cercanos del orgullo, pueden entrar en nuestro corazón. Se llaman amargura y falta de misericordia y perdón. Visité a una mujer que había sido despedida de su empleo varios años antes. Había sido un doloroso problema en todos los sentidos, especialmente para ella. Mientras hablábamos, su dolor y su ira hervían bajo la superficie de nuestra conversación. Ella exigía justicia, exigía que algo se hiciera para corregir los errores que se habían cometido en su agravio. Y sí, yo sentía que se habían cometido errores, y no dudo de que la justicia también había intervenido. Después de un momento, le pregunté directamente: ¿ha perdonado usted a las personas que le hicieron esto? Hizo una larga pausa y después respondió un poco más lentamente: no estoy segura. Creo que lo que realmente quiso decir era no. Salí de su casa sintiéndome muy triste. Creo que la paz y el contentamiento podrían haber llegado a su corazón, incluso en medio de la injusticia, si tan solo hubiera elegido la mansedumbre. Si no tenemos cuidado, la amargura y el resentimiento coexistirán con nuestra demanda de justicia y envenenarán nuestra alma hasta la muerte. David declara: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmos 62, 7 y 8. Recuerdo haber leído parte del texto una y otra vez. En Dios está mi salvación y mi gloria. ¿Mi honor depende de Dios? Comprendí que en el mismo centro de mis luchas en favor de la justicia estaba la creencia de que mi honor dependía de mí. En una época en que creía que mi reputación estaba siendo mancillada, sentía que yo debía restaurar la verdad. Pero David dijo algo completamente diferente y ligeramente arriesgado.
Dijo que Dios era responsable de mi reputación. Cuando digerí esto, me sentí aliviado. Ya no tengo que librar mis propias batallas, sino estar en paz. Debo confiar en Dios. Pedro utiliza la vida de Jesús como modelo para sus lectores, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Del mismo modo, no permanecemos en silencio porque no hay nada que podamos decir. Jesús no permaneció en silencio por no tener algo que decir. Más bien, permanecemos en silencio porque Dios está obrando en nuestro favor. Él nos vindicará. La injusticia nos rodeará cada vez más, incluso en la iglesia. Ellen White destaca esto con toda claridad, pero también nos dice que no deberíamos alarmarnos por ello. Ella dice: vivimos en tiempos de peligro. Nuestra única seguridad está en caminar en las huellas de Cristo y llevar su yugo. Tiempos turbulentos están delante de nosotros. En muchos casos, los amigos se enemistarán. Sin causa alguna, los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados, no solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles, a fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres. Se hará una montaña de una insignificancia. La obra que los hombres han hecho fielmente será desacreditada y desestimada, debido a que sus esfuerzos no son acompañados por una aparente prosperidad. Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad, debido a que circunstancias que están más allá de su control confundieron su obra. Se los señalará como hombres en quienes no se puede confiar, y esto lo harán los miembros de iglesia. Los siervos de Dios deben amarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Se los tildará de excéntricos y fanáticos, pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su nombre. Ellen White, Alza tus ojos, página 175. Ser exprimidos por causa de la mansedumbre. Hemos considerado 4 facetas de la mansedumbre, pero ¿cómo llegamos a ser mansos? Como ya hemos notado, si deseamos aprender la mansedumbre, Dios, en vez de crear un milagro en nuestro corazón de la noche a la mañana, mediante una obra del Espíritu Santo, puede decidir meternos en el crisol. Cuando se trata de desarrollar la mansedumbre, los crisoles con frecuencia son encendidos por otras personas. Oswald Chambers usa en sus escritos la frase: ser hechos pan quebrantado y vino derramado. Si hemos de convertirnos en vino útil para Dios, en algún momento seremos exprimidos como la uva. El problema es que Dios raramente nos exprime con sus propios dedos. Chambers explica: Dios nunca podrá convertirnos en vino si le ponemos objeciones a los dedos que Él utiliza para exprimirnos. Decimos: si Dios pusiera su mano sobre mí de una manera especial para volverme pan partido y vino derramado. Sin embargo, nos negamos a que Él utilice como exprimidor a alguien que nos desagrada o a ciertas circunstancias sobre las cuales dijimos que jamás nos someteríamos. Nunca debemos tratar de elegir el escenario de nuestro propio martirio. Si nos vamos a convertir en vino, tendremos que ser exprimidos. Las uvas no se pueden beber y solo se vuelven vino cuando se trituran. Ezequiel ciertamente fue exprimido.
De repente, Dios interrumpió la rutina de su vida al anunciarle la muerte inminente de su esposa. Ezequiel 24, 15 al 17 dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. ¿Te has sentido alguna vez tentado a protestar? Ya me imagino la amarga queja saliendo a borbotones de la boca de muchas personas. Pero eso es totalmente injusto. Sin embargo, todo lo que escuchamos de Ezequiel fue: hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Versículo 18. ¿Recuerdas la definición que da el diccionario de mansedumbre? Soportar la injuria con paciencia y sin resentimiento. Ezequiel logra con la gracia de Dios soportar su dolor, pero no quiero ni imaginarme lo que había en sus pensamientos. Ser exprimido sin convertirte en una bebida amarga no es posible a menos que tengamos total confianza en la soberanía del Señor en todos nuestros asuntos. Tenemos que creer que Dios, de alguna manera, está utilizando todas las cosas para bien, aunque nuestro corazón se sienta quebrantado. Fe en la soberanía de Dios. Creer en la soberanía de Dios nos capacita para soportar la injuria con paciencia y sin resentimiento. Significa esto que tenemos que creer que Dios es soberano sobre todas las cosas. Sin embargo, como estudiante universitario, se me enseñó que Dios estaba a cargo de las cosas grandes, pero me deja las cosas pequeñas para que yo las maneje. Todos estábamos familiarizados con la declaración de Jesús: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen mucho más que gorriones. Mateo 10, 29 al 31. Y, sin embargo, de alguna manera, esto había sido tomado metafórica, no literalmente. Esta idea me molestaba, porque yo siempre había creído que Dios estaba íntimamente involucrado en todo. Me tomó cierto tiempo aceptar que lo que me habían enseñado era erróneo. Con el paso del tiempo, he quedado asombrado al comprobar que Dios está íntimamente involucrado en los más pequeños detalles de mi vida. Un día, mientras esperaba un vuelo a las islas Wismen, que están cerca de la costa de Islandia, donde debía predicar, se me recordó que Dios tenía completa soberanía sobre mi vida. Llegué al aeropuerto temprano y deseaba ocupar el tiempo que debía esperar haciendo algo útil. ¿Qué hago, Padre?, dije en mi mente. Según yo, había sido una pregunta retórica, pero sentí fuertemente la impresión de que debía hacer una lista escrita de todo aquello por lo que estaba agradecido. Me quedé confuso. ¿Por qué tenía que hacer una lista escrita cuando las tenía en mi mente y podía repetirlas de memoria? Sentí que aquello no era una opción, y casi a regañadientes tomé lápiz y papel y comencé a escribir: Gracias, Señor, por tu amor que me sostiene fuertemente, por tu soberanía que sostiene todas las cosas en armonía, por la constante seguridad de tu continua y bondadosa presencia y dirección, por tu paz en medio de la tormenta, porque algún día te veré cara a cara y comprenderé que todo ha valido la pena.
Cuando llegué a la iglesia, inmediatamente comencé a buscar un cesto de basura. Comenzaba a brillar en mi mente la idea de que si tenía que hacer una lista escrita, tendría que haber un momento en que debía leerla de nuevo. Lo que hacía que este pensamiento fuera más inquietante era que mi lista de cosas por la que estaba agradecido debía leerla cuando no tuviera nada por lo que estar agradecido. Era un pensamiento inquietante. Cuando finalmente encontré el cesto de basura, no podía decidirme a tirar mi lista. Me detuve mirándola y finalmente la puse en mi Biblia. Tenía varios papeles en mi Biblia, así que la puse en medio de todos ellos. No deseaba leerla de nuevo. Cuando volví a mi casa, puse los papeles en un lugar donde no pudiera verlos. 3 días más tarde, uno de los crisoles de Dios se encendió y me sentí devastado. Fue uno de aquellos terribles chascos que parece que ocurren de repente y le quitan a uno el aliento. Un par de días después de aquello, se me pidió que diera la lección de la escuela sabática en una de las iglesias. Al comenzar a estudiar el tema, me di cuenta de que trataba sobre la oración y la desilusión. Mis ojos se quedaron fijos en el papel. Era irónico, y era también la última cosa que quería enseñar. Cuando llegó el viernes, comprendí que tenía que prepararme para la lección. No pude encontrar papel para escribir en ningún lugar, pero al fin encontré algunas hojas puestas en una esquina de la oficina. Tomé el lápiz y una hoja de papel. La volteé para comenzar a escribir, cuando mis ojos se volvieron a quedar fijos en el papel. Allí, mirándome fijamente, estaba mi lista. Si en algún momento había necesitado que se me recordara lo que Dios había hecho por mí en mi vida y cuánta gratitud sentía yo hacia Él, era en ese momento. Cuando estamos bajo presión, ya sea por alguna persona o por las circunstancias, somos tentados a pensar que Dios no conoce nuestra situación. Pero, ¿qué ha dicho Dios? ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 27 al 31. Una clara conexión con el cielo. La mansedumbre no es fácil, porque siempre opera en un crisol. Pero, en medio del remolino y la tempestad que produce el crisol, la mansedumbre tiene el potencial de dar paz a nuestra alma, así como gracia a quienes nos están causando dolor. A través de la mansedumbre, podemos presentar a Cristo y su salvación al mundo. Mientras considera el llamado a la mansedumbre, piensa en esto. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a las que estamos expuestos diariamente, y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter.
La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Es la prenda de su conexión con los atrios celestiales. En un momento tranquilo, haz esta oración a Dios. Padre, cuando alguien me insulte o encuentre oposición, que yo pueda mantenerme en silencio y permitir que tú me juzgues. Quítame el deseo de vengarme, aunque sienta que la venganza sería justificada. Pero reemplaza la venganza con tu amor que yo muestra a través de mis acciones y a través de mi intercesión, pidiendo el mayor bien para aquellos que se me oponen. En el nombre de Jesús. Amén. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro canal. Que Dios te bendiga ricamente.